4. En el margen superior izquierdo puedes ver cuando dice en vivo. Ya estamos. Ya. Ok, perfecto. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas ustedes a una sección más de Visita, una de las secciones favoritas de Casa de Cultura Cancún. Como cada jueves, en punto a las 6 de la tarde, bueno, son 6:02, disculpen por el retraso, pero es que José no se animaba a salir. Ah, Estamos sí. aquí listísimos. Mi nombre es Marcela Torres y les doy la bienvenida a nuestra casa virtual. El día de hoy tengo el agrado de presentarles a un artista visual, pero sobre todo fotógrafo, y ya nos va a hablar después de todas sus habilidades y cualidades, porque no solamente es fotógrafo, también José es un gran aliado de otros fotógrafos porque tiene un taller de impresión que más adelante les contará y es de lo mejor que hay en Cancún. No es que yo le esté haciendo promoción, pero su calidad se ha dado a conocer por sí sola. José, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Ay, Marcela, primero que nada, gracias a ti por la invitación. La verdad, me siento súper honrado. Al principio dije, ¿será cierto o no será cierto? Ya sabes, me pellizqué, dije que sí, después me arrepentí, dije, ching, ¿en qué me metí? Pero dije, si me metí es por algo, es porque esto me encanta, porque traigo un proyecto que me gusta mucho, que empecé ahorita con todo este asunto de la pandemia, y dije, pues va, y tú me echaste más porras, entonces ya no había pasos para atrás, ¿no? Ni vuelta para atrás. No había Entonces, vuelta para atrás. pues trabajé y me instruí un poco más durante la última semana para tratarles de presentar algo de mi trabajo. Hay algunas cosas que son como de historia que a muchos nos gusta, a muchos no nos gusta, pero es parte indispensable para quizá poder entender un poquito de lo que estoy haciendo ahorita y por qué caí con este tema de la máscara de la peste negra, que es un tema que me apasiona y que cada que leo y me instruyo más y veo un video y hago una máscara, pues más me enamoro de este personaje, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que les enseño mi presentación que hice para que Sí, vayamos avanzando y vean qué ondón con esto, ¿no? si me das nada más oportunidad, me gustaría, porque hay gente que no te conoce y seguramente Ajá, también hay gente que se está conectando de otras partes de la República para que sepan quién es ese personaje que está hablando ahí. ok. José Rocha nace en la Ciudad de México en el año de 1964. Él se denomina un artista autodidacta. Inicialmente crea su obra a partir de fotografía y poco a poco va mezclando diversas técnicas, entre las que se incluye la siligrafía, colografía, encáustica e impresión Gicle, no sé si se pronuncia así, Sí, creando así piezas e instalaciones muy singulares. Como bien nos decía José, es una persona muy inquieta y en esta época extraña de cuarentena y de encierro, José decidió explorar otras posibilidades y fue así como llegó al proyecto que les vamos a presentar el día de hoy. Cuando hablábamos José y yo, nos parecía, o a mí me pareció muy interesante presentarlo en esta sección, porque lo que les va a mostrar hoy José justo reafirma todas estas cosas que nos venían platicando los artistas visuales y tutores de 5x5 tutorías a distancia. Y tiene que ver el hecho de que las manifestaciones artísticas, las expresiones artísticas están muy vinculadas con su entorno social, cultural, económico. Y lo que presenta José es una muestra de eso. Él, en medio de esta pandemia, le sirve como inspiración y también como influencia para crear lo que nos presenta. Eso por un lado. Y por otro lado, otra fortuna, y por eso es que lo decidimos invitar, es porque José vincula también la creación artística hasta convertirla en un producto. ¿Cierto, José? así Y es. eso es muy interesante y él nos va a compartir cómo ha sido ese proceso. Así es que, sin mayor preámbulo, yo le doy la bienvenida a José, cedo micrófonos y que lo disfruten. Sale, pues. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, tenemos poquito tiempo, entonces voy a tratar de ser breve.
lo cual no es de mis características, pero bueno. Caray. Tengo que compartir mi pantalla. A ver, esperen un segundo. No puedo compartir mi pantalla 2. Espero que esté. No. Ay, qué bárbaro. Denme un segundo. No puede ser. Esperen un segundo. Practicamos esto hace 1 minuto para no fallar y ve nada más lo que me hace esto. Déjame, me salgo y regreso. No pasa nada. Aquí esperamos. Mientras te voy avisando quién anda por aquí en Facebook. Antonio Hurtado. ¿Sabes qué? Esto se complicó. Que no veo mi pantalla número 2 en la... Que tengo aquí 2 pantallas para poder presentar esto padre. Y por algún motivo no me está reconociendo mi segunda pantalla. Déjame, voy a mover de este lado. No, hombre. Otra pantalla. No, las estás haciendo muy emocionantes. No, hombre, qué pena. Aquí está ya. Es que no. Es la primera vez que utilizo así como el sistema con doble pantalla y todo, entonces ya creo que ya estoy listo, ¿no? Entonces, bueno, le puse máscaras, memoria de la pandemia y genialidad, protección y fantasía, porque pues para mí es eso, fue un invento genial que era para protección, pero finalmente fue una fantasía del cuate que la inventó porque sabían tan poco de bacterias y todo eso que parece que no era la cuestión más, o sea, realmente el implemento adecuado para ello, aunque muchos de los doctores de esa época se salvaron por todo el atuendo, no por la máscara en sí, pero eso pues hoy no es tan importante. Aquí. Ay, qué barbaridad. Deja ver. Entonces, bueno, todo empieza cuando tomo mi tutoría a distancia 5x5. ¿No? Fui de los afortunados que salimos seleccionados. Me toca con una excelente, pues ahora mi amiga Laura Barrón, y empezamos a trabajar en otro proyecto que tengo de puertas que algunos que me conocen ya saben de él, pero entramos justo en la época de la pandemia. Yo empiezo a ver qué onda con las máscaras, empiezo a pensar qué va a pasar en el futuro. Ese futuro me lleva al pasado y de la mano de Laura, pues comenzamos a desarrollar este proyecto, el cual, pues estoy muy, muy contento al final de todo esto, ¿no? Entonces aquí les hablo del confinamiento y pues sí, ¿qué iba a pasar después? ¿Dónde nace mi interés por esto? Soy un fanático de la música del barroco, ¿no? Y la última pandemia, una de las pandemias más fuertes, fue justamente en ese siglo. No fue en el periodo barroco, pero fue un poquito antes, pero fue el siglo XVII, que es un siglo que me causa fascinación extrema. Y de ahí pues me enteré de que existía este personaje. Esa máscara la hemos visto en miles de películas, la hemos visto muy estilizada en festivales como el Carnaval de Venecia. Y dije, pues esta cosa está interesante. Me empecé a clavar en ella y pues me encontré con cosas fascinantes, ¿no? Y entre esas, pues que lo usaba básicamente el doctor de la peste negra, del cual les voy a poder platicar un poquito más adelante. También hay ¿cómo se llama? Otra corriente artística, literaria, que se llama steampunk. También tengo un poquito más de rollo más adelante, que es algo que se complementa con esto, porque la máscara que les voy a presentar o las que le voy a presentar tienen o sea, son como máscaras antiguas con una influencia steampunk que las hace de alguna manera contemporáneas o como se denomina el movimiento steampunk, retrofuturistas, ¿no? Entonces esto es importante para mí. Bueno, sobre la historia, aquí se me voy medio rapidón para no aburrirlos, porque creo que pero es algo que tenemos que saber, ¿no? Entonces, siempre la peste negra es como lo que nos acordamos cuando hay una pandemia, porque ha sido la peor, ¿no? Ha acabado con millones de personas. Se estima que ha terminado entre 75 y 200 millones de gentes han perecido a lo largo de la historia, porque la peste negra apareció en el siglo VII y aún en el 1926, algo así, hubo unos brotes en Estados Unidos, en algunas zonas rurales, imagínense, o sea, ha estado con nosotros por siempre.
¿Vale? Entonces empezamos el registro como en el año 542 y duró hasta el 750 con una que se llamó Justiniana. Esta aniquiló un montón de personas del Imperio Bizantino, se platica de 25 a 50 millones. Todos estos datos son estimados, puesto que saben que en esa época la gente no llevaba un conteo como hoy el censo, bla, 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 y el INEGI, las computadoras, todo ese rollo, ¿no? Después hay otro brote importante aquí, tengo un error, es de 1200 hasta 1393, cuando en China pues, se barre con la mitad de la población de los chinos. Si no hubiera pasado eso, ahorita tendríamos, no sé, 4.000 millones de chinos en el planeta, pero no. Ahí, por ejemplo, hay un dato muy importante que es una provincia que se llama Hubei, donde pues, muere el 90% de la gente, ¿no? Después de China va pasando pues, por toda esta ruta de la seda, llega hacia el Medio Oriente y de ahí ya se esparce hacia Europa. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, que ya para 1932 del norte de China ya había pasado a Egipto, había pasado a Marsella, a Aviñón. Después, unos años más tarde, como ven en la diapositiva, pues llegó a Noruega, Jerusalén, Yemen. El caso es que se extendió desde China hasta Inglaterra y desde Rusia hasta el norte de África. Fue una cosa inimaginable. O sea, la gente de esa época pensaba que ya era el apocalipsis, y hay muchas anécdotas muy, ya saben, muy apegadas a la religión de ese momento, si era un castigo divino. En algún momento los musulmanes decían que pues, Alá había venido, ya saben, por los que no son musulmanes. En otra época los católicos tenían mucho miedo porque pues habían pecado. Entonces, al rato les platico algo que me da, pues, no sé, me causa así como asombro y me da un poco de risa, ¿no? En el 1352, pues ya está en Moscú, y después llega hasta Siria, Irak e Irán, donde desaparecen 300 tribus, porque bueno, pues era como se vivía en aquella época. O sea, venía arrasando con lo que se encontraba, ¿no? Aquí tiene se conocen como cuatro tipos de cuatro tipos de esta pandemia o de esta peste, y uno la peste bubónica. Esta es la que se transmite, como muchos sabemos, a través del piquete de la pulga de la rata negra. Sin embargo, ahorita hay pues, teorías de cómo, pues, a cuántas ratas había en el mundo. Entonces, ahorita parece que han encontrado que después de la rata, pues ya transmutó al piojo del humano, y entonces ya los piojos de los humanos son los que se iban pasando, y por eso se iba diseminando de una manera tan rápida, porque pues, dices, pues estábamos infestados de ratas, entonces no fue el caso, ¿no? Y bueno, tiene un periodo de incubación como de unos 6 días, y se muere entre el 75 y 80% de la gente que la agarra así. Si esta se llega a alojar en los pulmones, ya se vuelve una peste neumónica, que sigue siendo de la misma peste negra. Y esta ya es un poco más grave porque pues, la mortalidad es más elevada, y esta ya se transmite de persona a persona, pues, como estamos viendo ahorita el COVID, ¿no? A través de la saliva, que cuídate, que lávate las manos, que tal. Las condiciones higiénicas de la Edad Media eran inexistentes, ¿no? O sea, nadie se lavaba las manos, nadie se bañaba, si acaso en meses, ¿no? Entonces, pues sí, era muy fácil que se propagara. Además de que dicen que hubo una pequeña era de hielo en el 1300, lo cual redujo las cosechas, la gente estaba malnutrida, entonces eran como carne de cañón para esta peste, ¿sí? Y después de esta neumónica, hay una que se llama septicémica, que se te mete ya en la sangre. Esta ya no hay manera de salvarse, ¿no? Y menos en esa época, ¿no? No sabían ni de dónde venía el bicho, y pues la gente se moría si ya te llegaba eso. Y hay una que le llaman la peste menor. Esta peste menor todavía hoy día se da en los lugares endémicos, pero es algo muy pasajero y básicamente nadie se muere, porque la gente de ahí, digamos que ha desarrollado cierta inmunidad. Entonces tienen dolorcito de cabeza, comezón, whatever, algunos síntomas que no me lo sé, pero la gente ya no muere de eso cuando es la peste menor. Y aquí vamos a entrar un poquito en las oleadas que ha tenido esta peste a lo largo de los años, ¿no? Entonces, aquí me está. Estas son estas que puse en amarillo, son las más grandes que ha habido, ¿no? La del siglo VII, la del siglo XIII, que es la que más se conoce, y una en el siglo XVII, que es la que me atrae, de donde sale mi personaje.
Sin embargo, después en el siglo XIX, pues hubo un brote en la China y en la India, no tan grande. Después tenemos también pues, en el 1600, más o menos, siglo XVII, hubo otra plaga italiana. En el 49 se fue a España. Y así se fue, ha tenido varias apariciones. 1665 la encontramos en Londres, esto ya es siglo XVII, luego siglo XVIII al sur de Francia. Y pues bueno, el resumen es aquí que de 1348 a 1352, que fue la del siglo XIV, la cantidad de muertos supera a todos los muertos de las guerras mundiales y todos los genocidios que ha habido en la historia de la humanidad, ¿no? Incluyendo en el Holocausto, la Unión Soviética de Stalin, los genocidios africanos. Pues juntamos todos esos y este bichito que se llama Yersinia pestis se ha llevado a millones de seres humanos, ¿no? ¿Qué podemos rescatar de esta peste que parece que fue algo terrible y azotó a todo el mundo? Pues llegó el Renacimiento. La gente sentía que se moría, hubo muchos muertos, las cosas cambiaron, el sistema de comercio tuvo que cambiar porque pues llegaba por los barcos, ¿no? Es como llegaba la gente infectada, que es uno de los medios de transporte y comercio de la época. Entonces, pues gracias a eso, nos encontramos con la época del Renacimiento, donde el Renacimiento, pues las cosas van cambiando. Tuvieron que aumentar los salarios porque no había mano de obra, la gente se había muerto, ¿no? Entonces, pues tenías que pagarle más a la gente. Entonces, todo empezó a como subir de precio, se empieza a crecer esa parte de... La gente se vuelve un poco más sofisticada, ¿no? Hay un impulso a la ciencia, al arte, a la filosofía, cosas que se habían ya muerto hacia la Edad Media. En el Renacimiento empezamos a rescatar algunas de las cosas de siglos atrás, ¿no? Y entonces, pues realmente eso fue lo que nos puede dejar como bueno, o bueno, es lo que yo pienso, la peste negra, ¿no? Bueno, este es el personaje. El doctor de la peste negra. Ups. ¿Ya se desapareció? No, es este cuate. Esta es más una gráfica que hay de esos años, de un alemán. Este está un poco macabro porque si logran ver las uñas, pues sí está como que no quieres que se te acerque el personaje. Y trae unos zapatitos medio cotorros, ¿no? El personaje que vamos a ver, que es un poco más serio o menos caricaturizado que del que les voy a platicar, pues es uno diferente. Ok. ¿Quién era el doctor de la peste negra? Estos eran, pues algunos de ellos no eran doctores, otros son doctores que no lograron tener éxito, y todo dependía del país. Eran contratados por el gobierno y tenían la obligación de atender igual a ricos y a pobres. No había de que iban con aquel cuate porque era millonario, pues no, porque el gobierno les pagaba, tenía un cuidador y lo iba siguiendo para que hiciera su chamba y no se desviara a hacer tareas de otra índole que no fuera a atender a esto. Estos doctores tuvieron pues un papel importante porque llevaban el censo, quién se muere, quién vive, llegaron a hacer testamentos, se volvieron multidisciplinarios, por así decirlo. Y pues algunas veces ya en el siglo XVII empezaron a usar esta máscara o todo un sistema como de protección, que es donde sale Y la intención del piquito o del picor que tenía que, bueno, se presumía que era como de 15 a 20 centímetros, primero pensaba la gente, ¿sabes qué? Lo que está pasando es que el aire está podrido, entonces por eso nos estamos infectando. Entonces sucede que pues, retacan el piquito con hierbas aromáticas, mirra, menta, hojas de rosas, le ponen miel de abeja, láudano, le ponen hasta 55 especias supuestamente para filtrar eso y paja. Y nada más tenía como 2 hoyitos acá arriba, ¿no? Entonces ya con eso el cuate, pues según esto, pues, podía respirar y filtraba el aire, que era lo que estaba matando a la gente. Entonces, por eso diseñaron esa máscara. Sin embargo, este cuate, era ese asunto de ahí, ¿sí? Bueno, tenemos aquí que era diferente, o sea, los países eran diferentes, ¿no? En Italia usaban unas cositas, en Francia, me imagino que también hasta por pueblo, depende de lo que había a la mano, pues es lo que usaban. Y esta vestimenta la inventó un cuate que se llamaba Charles Theron, que era un doctor, ¿sí? Hizo todo un traje, que es el que están ahorita que pueden ver, era una túnica gruesa con cera para protegerse, tenía botas. Las botas de piel de cabra, te metías un pantalón de piel dentro de las botas y luego te fajabas bien la camisa. Entonces, de alguna manera, aunque no se salvaron por la cuestión de la máscara y el aire, pues muchos se salvaron no sé cuántos piquetes, con lo cual se pudieron haber muerto estos cuates, ¿no?
Lo más chistoso es que se dieron cuenta en el personaje tenía una varita o una vara o un bastón. Bueno, como verán aquí en el último párrafo, cuando la gente pensaba que la habían castigado o que era un castigo divino, pues pedían penitencia. Entonces, además de todo lo que hacía el doctor de la peste negra, tenía que agarrar a varazos a esta gente, ¿no? Para que pues, fueran como limpiando su alma y liberándose de sus pecados antes de morir, porque pues para muchos de ellos era inevitable, ¿no? Bueno, esa fue como la parte rápida del personaje en sí de la época medieval o, bueno, ya del siglo XVII, ¿no? Y ahora les voy a hablar un poquito más del steampunk. El steampunk se deriva de algo que le llaman HAT en inglés, pero es lo mismo en español, ¿no? Es historia, arte y tecnología combinados, ¿no? Al principio empieza en 1980 o en esa década como un subgénero de la cuestión futurista. Es un movimiento artístico y sociocultural y no tan solo literario, aunque basa muchas de sus obras en H.G. Wells, en Julio Verne y algunas otras personas, basan su filosofía en el siglo XIX, en la época victoriana, donde pues, estaba el vapor a todo lo que daba y es lo que movía al mundo. Y la gente del steampunk, sin deteriorar la electrónica o la electricidad, le dan mucho valor al asunto del vapor. Por eso se llama steam, ¿no? De este vapor. ¿Sí? Entonces, como les platicaba, se inspira básicamente en el imaginario literario de estos dos personajes, entre muchos de ellos, y en sí se consideran una corriente, como les platiqué, retrofuturista, ¿no? Pues básicamente eso es como de dónde aparecen estas máscaras o de dónde empiezo yo a investigar cómo puedo hacer una, ¿no? Que era lo que yo quería una, y estaba al principio temeroso. Un amigo me dice, pues le enseñé, mira, ¿cómo ves esto? ¿Me aviento o no me aviento? Me dice, pues mira, si te queda bien, yo te voy a comprar uno. Ah, no, pues dije, no, pues a todo dar. Ya sabes, checo en el internet, entro a una tienda, cuesta tanto, te tenía que invertir, obviamente, en varias herramientas que no tengo, porque pues nunca había hecho este trabajo. Tenía que comprar piel, que nunca había comprado piel. No sabía nada de eso, más que la que me pongo. Y entonces hice mis cuentas y dije, pues si le vendo a él una y vendo una segunda máscara, lo cual no está imposible, pues recupero mi inversión y lo peor que puedo hacer es que me quede con un chorro de piel y máscaras, pero no voy a perder dinero. Que eso, en este tipo de cosas para mí era importante, ¿no? Porque dije, pues no, las cosas ahorita, como todos saben, están difíciles, mucha gente está perdiendo su empleo, o sea, todos sabemos cómo está ahorita. Dije, no, pues no estoy como para tirar ese dinero para experimentar. Sin embargo, pues fue algo muy, o sea, fue muy recompensante. Entonces, bueno, primero me interesó el tema. Como ven, pues ya les platiqué un poquito de qué me había interesado, que fue pues, la máscara, el steampunk, un poco de la historia. Y entonces empecé a hacer mi investigación, ¿no? Pues, ¿quién hace esas máscaras? Ya sabes, googleas, ¿no? Máscara de la peste negra, y aparece la figurita. Y luego, en una de todas esas fotos aparecen unos patrones. Dije, no, hombre, pues de aquí soy, ¿no? Entonces ahí, ¿qué pasa? O sea, localizar a un cuate que haga patrones. Entonces ya empiezo a googlear a todo dar y me encuentro dos cuates en Rumania, o Rumanía, no sé. La verdad es que Rumania para mí está bien dicho, pero no estoy muy seguro. Y entonces dije, no, pues entro ahí, veo los patrones, pues, dije, pues, más o menos, uno tenía un tutorial, entra al tutorial, dije, esto yo lo puedo hacer, ¿no? Porque dije, mis habilidades manuales sí me lo van a permitir, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a correr el riesgo. Entonces ya compro mis patrones. Después, pues ahora el problema era que estábamos en el pleno COVID, ¿no? Entonces estamos todos encerrados. Entonces búscate una peletería para comprar las cosas. Entonces, ¿qué onda? ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde la encuentro? Pues empecé a googlear, Ciudad de México, no sé qué avenida ahí del centro, todo cerrado. Imposible contactar una peletería, ¿no? Entonces, Mercado Libre, me encuentro un cuate de Veracruz y hablo con él. No, es que yo vendo mayoreo, que si quiere menudeo por Mercado Libre. Y su catálogo de Mercado Libre era una porquería. Entonces dije, no, olvídalo. Entonces este cuate, lo único que me iba a vender era piel de color negro. Es lo único que tenía de todo lo que yo iba a necesitar o con lo que me ayudó. Entonces yo seguí en la búsqueda, seguí necio, porque soy un poquito necio. Y entonces
llegué a una pequeña tienda en la ciudad de Guadalajara, donde me encuentro un chavo que se llama Chuy, y Chuy me atiende de pelos. O sea, ha sido mi mentor, un cuate que jamás he visto, nada más hemos hablado. Es impresionante porque me dice, señor Rocha, mire, esta es lo que quiere, así en un cuaderno. Yo digo, espérame tantito, ¿no? Y digo, bueno, pues yo creo que sí es lo que quiero, ¿no? He cometido muchos errores, le he comprado cosas que no he necesitado y muchas que sí necesito. Entonces me encuentro a Chuy y pues entonces le compro mis primeras herramientas, mi primera piel, hago mi primera máscara y dije, ¿qué es esto, no? O sea, ya he hecho, perdón, aquí se me olvidó, me salté ese de que me puse a ver qué onda con la marroquinería y la tenería, ¿no? Que eran dos términos nuevecitos en mi léxico. Yo dije, pues, tenería, ¿no? Los he ido encontrando porque tengo como que las antenas paradas, ¿no? Una vez hablo con el cuate de Veracruz que les dije que no le compré, de repente empecé a pintar mi piel y dije, no, esto no es lo mejor, voy a comprar la pintada. Entonces le hablo y le digo, oiga, ¿qué onda? ¿Tiene todavía? Me dice, no, no tengo ahorita. Dije, ¿cómo que no tiene? Me dice, no, pues es que ahorita están todas cerradas las tenerías. Dije, ¡ting! Tenería, ¿no? Pues googlear tenería, ¿no? Y ya empiezo a buscar tenerías, me encuentro una en León, que por cierto es de un cuate que se apellida Rocha, y dije, esto es garantía. Y entonces me fui con él. Y sí, pues ya sabes que si primo, que si no sé qué, me ha atendido súper bien, lo cual me ha encantado. Y entonces ya aprendí un término nuevo, aprendí dónde comprar piel ya pintada y de ahí te dice si la quieres muy flexible, si la quieres más rígida. O sea, es un mundo nuevo que apenas estoy conociendo y le compré 2 colores, pero al rato les platico de eso, ¿no? Entonces, pues ya empecé con ese rollito. Y luego, ¿qué es la marroquinería, no? Pues la marroquinería realmente es como se llama así porque Marruecos al principio de la historia, o los que la gente dice, es que eran los mejores trabajadores de la piel y del repujado en piel de los inicios de la historia, eran marroquíes. Entonces por eso le dicen marroquinería, pues tratando de honrar a esos artesanos o artistas de esa época que hacían cosas, me imagino que fuera de serie para la época, con herramientas muy rudimentarias que hoy quizá pues, ya no se usen más que 2 o 3 para esto, ¿no? Pero bueno, entonces de ahí pues echamos manos a la obra, ¿no? Me llega toda mi piel, todas mis herramientas, bla, 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 empiezo a trabajar en esto, hago la primera máscara, una máscara muy sencilla. Primero hice una nada más que era un piquito, porque como uso lentes, dije, pues no voy a poder poner una y pues qué gracioso, o sea, la primera que hago no la puedo usar, dije, olvídalo, voy a hacer, aparte tenías que empezar de menos a más, ¿no? Entonces dije, pues voy a hacer la más sencilla. Y sopas, ¿no? Hago la primera y dije, wow, sí, te quedan, ¿no? Empecé a ver cómo había hecho mis costuras, aprendí a costurar, tienes que ser súper meticuloso de que ya sabes, metes la aguja de un lado para abajo y luego para arriba, y lo que hagas en el primer punto lo tienes que hacer en los siguientes N que dure esa tira, ¿no? Que hay tiras de 50, que son como 200 puntitos, ¿no? Entonces, fue así como dije, no, hombre, pues acabas de descubrir un nuevo talento y lo cual está súper padre, ¿no? Entonces, sentí así porque lo vas viendo cómo va creciendo, cómo lo vas creando, y luego cortas el hilo, entonces no sabes si es mucho o es poco, ¿no? Y después festejo cada tontería, ¿no? Festejo, por ejemplo, que jalo el hilo, veo el pedacito de piel, por ejemplo, ¿no? Veo esto, jalo el hilo y acabo y me quedan 10 centímetros, así dices, no, hombre, qué buen ojo tengo para calcular. Claro, no les voy a platicar cuando me sobra mucho o cuando me quedo corto, pero casi siempre le atino muy bien y eso lo disfruto. Pues, entonces empiezo a disfrutar así cada pequeñez o cada cosita que dije, no, pues esto me está encantando y me gustó mucho hacer este trabajo. Después, ayer hablando con Marcela, platicamos de este tema, ¿no? Los nombres. Los nombres, por ejemplo, para mí, para las piezas, son un poco importantes. No hablábamos de ponerle sin título o ponerle un nombre. En el caso de mis fotos, cuando las hago como abstractas o si hago alguna pintura abstracta, a veces es difícil ponerle nombre o a lo mejor tú quieres que la persona interprete por sí misma qué onda con esa pieza, ¿no? Le dejas la libertad de imaginarse y no le vas a poner Mar Caribe, ¿no? No, pues, él ve un azul que es turquesa, para ti es el Mar Caribe y para él, no sé, es una sirena o es whatever, lo que ustedes se imaginen, pero no, entonces ahí sí dejo un poco más de libertad. Cuando hago proyectos como este, sí me gusta que las cosas tengan nombre,
porque para mí es importante darle una identidad a cada pieza, ¿no? Algunos si han seguido mi trabajo, conocen algo de mí, pues hice una serie que se llamaba Las Doñas de unas puertas, y cada puerta se llamaba como la persona que habitaba o era dueña de ese predio o de esa casa, ¿no? Entonces dándole una como, pues es como honrar un poco a la persona que tenía esa puerta, o me gusta hacerlo, ¿no? Después evoluciona los dones es más de oficios. La puerta, creo que se alcanza a ver una puerta roja atrás, esa puerta se llama Don Amado, que es un chiclero, entonces esa puerta es un tributo a su trabajo y al don que tiene él de todavía bajar chicle de Chico Zapote en medio de la selva, bla, 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 bla. Y entonces, cada que adquieres una pieza mía que tiene un nombre, digamos un nombre propio en este caso, pues tienes la historia de quién es esa persona en el proceso de creación en mi vida, ¿no? Porque finalmente fue parte de mi vida este cuate y va a ser parte de mi vida el resto de mi vida, ¿no? Hasta que me muera, pues voy a morirme porque hice a un don Amado, hice a un don Lucio, hice a una doña Matilde, etc. Entonces, para mí los nombres son importantes porque pues cuentan una historia y eso para mí no tiene precio en este caso. Después de eso, pues ya tengo mis máscaras, ¿no? Entonces empecé, ya saben, enloquecí. Ya hice una, le puse nombre, los nombres, también estábamos así, ¿qué nombre le pongo? Entonces tengo un muy buen amigo que es el que me ayudó a hacer casi prácticamente todas las fotos de mi catálogo, que se llama Antonio Díaz. Y estábamos platicando, a él y digo, sí, Toño, nada más ahora, no sé cómo le voy a poner a mis piezas, ¿no? Me dice, pues ponles nombres así como de vikingos, ¿no? Y dije, pues a todo dar, son nombres raros y fuertes, y sí están como de esta onda, porque hay gente que le da un poco de miedo a las máscaras. Entonces dije, no, pues hoy es noche de Last Kingdom y de vikingos y de estar ahí tirando nombres Wook y Uhtred y todos esos de Bebbanburg, ¿no? Entonces, que son fascinantes, pero no, después cuando iba caminando a casa, dije, no, voy a buscar nombres relacionados con esta pandemia y que tengan algo que ver con la historia de la peste negra de alguna u otra forma, o haya sido algo importante para mí que pasó en esa época. Y eso es como definí qué nombre le iba a poner a cada una, de los cuales les voy a platicar un poquito más adelante, aunque el tiempo se me está viniendo encima. Pero bueno, ya tengo los nombres, ya tengo mis máscaras, compré patrones como loco, hice 7 modelos diferentes, 3 colores diferentes, los lentecitos se los cambio, que si el hilito de un rojo, que si el hilo negro, que ta, 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 ta. Entonces, después de eso, ¿qué pasa? Pues ya tengo este material y ahora pues como artista y pues me gusta que mis cosas realmente la gente las tenga y me las compre y las pueda exponer en su casa y las presuma, pero pues las tienes que vender y pues para mí eso es realmente importante y sentía que estas piezas son icónicas de esta temporada o de esta época de la historia de la humanidad. Y empecé ahí, pues ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, primero, fotos con un experto, ¿no? A pesar de que yo soy fotógrafo, mi especialidad no son hacer fotos de producto. O sea, sí me quedan bonitas, no puedo decir que soy malo, pero pues Toño, que es mi vecino y mi amigo, pues es mucho mejor que yo haciéndolo. Entonces, le digo, oye, ¿me echas la mano? Y gustoso vino a ayudarme. Entonces, pues hicimos la primera serie de 6, luego hice otra como la semana, pues, ¿qué onda? ¿Me echas la mano? Yo ese medio penoso, ya le hice un pastel como para recompensar. Y después, pues ayer en la noche hicimos las últimas, ¿no? Entonces, es un cuate con el que trabajo muy a gusto y que su trabajo me gusta. El look que ven aquí, pues es el que yo decidí porque lo quería así negro, como de diseñador, muy futurista, aunque la máscara es antigua. Hay una cierta contradicción en todo el mensaje, pero es un mensaje para mí muy, muy amplio. Entonces, pues ya tengo mis fotos, entonces me dediqué a reanimar mi página web, que la tenía abandonada porque no había estado muy motivado hasta este momento de las máscaras. Y ahí, pues hice una nueva sección, me puse en el blog, entonces, porque dije, ni modo que ponga la foto y un rollo totote de quién es cada personaje. Entonces hice una sección en el blog donde puedes encontrar cada personaje, cómo se llama. Tengo una tienda virtual, entonces mi tienda, pues ya agregué mi sección de marroquinería. Y después dije, bueno, pues esto es poquito, entonces abrí una tienda en Etsy, que es un lugar que vende cosas hechas a mano. Entonces dije, pues de ahí soy. Y entonces abrí una tienda en Etsy y pues obviamente activé mis redes sociales, ¿no? Ahorita les voy a poner unas fotitos ahí de más o menos cómo es mi proceso, ¿no? La de arriba, pues obviamente son mis primeras herramientas, mis primeros herrajes,
y les tuve que tomar foto llegando, ¿no? Dije, esto es para la posteridad de la familia Rocha. Bueno, eso quiero pensar. Entonces, y después, pues ahí ven cómo estoy cortando uno de los patrones. Como ven, tiene ahí unos circulitos. Cada circulito hay que hacer un hoyito. Pero bueno, el primer proceso es cortar el patrón. Después de eso, pues ahí ya perforo cada uno de ellos. Acabo con un montón de piezas. Este caso fue la primera que hice, que era esa negra que les platico, que fue la que hice el proceso más completo. Y después esta, pues es cuando empiezas a colorear la, la piel, ¿no? Este color de arriba que ven es un naranja medio intenso, pero ese le pongo un café oscuro, entonces pues ya baja un poquito la tonalidad y se ve más padre, o sea, desde mi punto de vista. La de abajo pues es una máscara negra y en la parte superior derecha ven las pieles que compré ya teñidas. O sea, hay una diferencia entre cómo se ve una y cómo se ve la otra. Ambas tienen sus cosas padres y ambas tienen sus debilidades, ¿no? A mí me gustan todas, ¿no? Y abajo está mi segunda máscara que estaba haciendo con, no, esta es la tercera máscara, esta es una que hice ya completa con ojitos y todo. Entonces, vamos un detallito. Después de eso, las ponía así, las ponía en una repisita, ¿no? O en la mesa de mi taller. Y cada una se acostaba viendo hacia arriba. Y una que es color café, así como que empezó como el cachete del lado derecho le empezó a aguadar, ¿no? Dije, no, pues esto no está bien, ¿no? Esto no lo puede poner alguien en una repisa y le va a durar muchos años y se va a ver padre. Entonces ahí con otra persona, que es un carpintero con el que trabajo hace muchos años, le pasé más o menos qué idea tenía para hacer una especie de bases, ¿no? Entonces, pues hicimos una base, la cual tiene 3 hoyitos. Bueno, si ven en la parte de la foto de abajo del lado izquierdo, está en sus 3 posiciones, ¿no? En el lado derecho, en la parte de arriba, la primera máscara está en el hoyo del centro y la máscara de abajo, que es muy larga, pues está en el último orificio. Entonces, pues con eso, con la misma base, puedo que la gente pueda exhibir su máscara de una manera más decorosa de mi trabajo, ¿no? Que eso es lo que me gusta. Entonces aquí empezamos con los nombres, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta se llama El Alquimista, ¿no? Porque en esa época, pues la alquimia era algo que estaba así como, fue una especie como de ciencia, ¿no? Y ese es un nombre que siempre me ha llamado la atención. Y era toda una filosofía, ¿no? Duró hasta el siglo XVIII, cuando fue desplazada por la química, cuando ya no había manera de convertir el plomo en oro y un chorro de cosas, pero en sí el fin último de los alquimistas era ayudar a la humanidad, ¿no? No solamente transmutar metales en el oro, ¿no? Era algo mucho más allá y pues en honor a los alquimistas que fueron solamente como ahora personajes legendarios, pues es el nombre de la primera máscara, ¿no? Y me laten tanto estos cuates que uno de los alquimistas más famosos es este cuate, que se llama Paracelso, ¿sí? Entonces, Paracelso, pues, este cuate vive por el siglo XV, ¿no? Y es un cuate, es un señor de Suiza. Y él es el padre de la toxicología, como dicen. Entonces, tenía él una máxima en la disciplina que se llama la dosis hace al veneno, ¿no? Entonces, depende cuánto te metas, te vas a morir o no te vas a morir. Y esta máscara es la que tiene una influencia más como tirada al steampunk porque ya le puse cobre, ¿no? Le hice una base especial de cobre, entonces tiene un look diferente al anterior. A pesar de que es, digamos, el mismo diseño, básicamente, esta tiene pues algunas aplicaciones metálicas que la hacen verse muy diferente y pues es una de mis máscaras favoritas. Bueno, la que sigue creo que es mi máscara favorita y es esta que se llama el Doctor Delorme. Él fue el que inventó el traje del Doctor de la Peste Negra y por eso tiene su cruz roja en la cabeza, ¿no? Porque la cruz roja no era ni de esa época, yo creo, pero este señor la tiene y pues él era el hijo de otro doctor francés y hasta que se fue a practicar y él sí batalló con la peste negra. Este cuate llegó a ser pues trabajó con los Medici, trabajó con Luis XIII, Luis XIV, o sea, era un médico reconocido de la época y por lo tanto esta máscara que me encanta, el contraste entre el rojo, tiene los lentecitos rojos, el rojo con negro se me hace
como de carro deportivo del siglo XXI, usando una máscara del siglo XVII con una influencia del siglo XIX. Entonces se me hace algo así tan loco que acaba siendo mi máscara favorita y pues la iluminación que utilizó Toño en esta, pues es también la que más me gusta, ¿no? Pero bueno, eso es de gusto personal. Después tengo otra que esta es la favorita de la gente que me ha favorecido con su preferencia, que es la del doctor O'Glacain. Este doctor era un doctor irlandés, ¿no? Pero en Irlanda en esa época, pues no había escuela de medicina, entonces aprendió de una familia y después pues, ya se fue a Francia, tuvo que estudiar y ah, él acabó haciendo un tratamiento contra la peste en 1629, ¿no? Que se llamaba el Tractus de la peste. Esta también la hice en varios colores y muy buenos amigos míos tienen estas máscaras. O sea, dos negras y una color café son de dos muy buenos amigos, artistas que yo admiro y que para mí es increíble que tengan algo mío en su casa, ¿no? En la repisa de su sala o en su oficina o donde lo tengan, ¿no? Se me hace así, se me hace padre. Después de esa, fue este doctor que era de Irlanda y este es de 1575, o sea, este cuate está en el siglo XVI, ya le tocó la parte final, digamos. Y después tenemos a este cuate. Esta máscara es la penúltima que hice. Esta me gusta porque es mucho más larga y tiene un estilo más como veneciano, parece más de carnaval, a pesar de que es negra, los ojos azules, te dan un halo como de tranquilidad, pero al final tampoco te quedas muy tranquilo porque si ven la foto frontal, pues sí está medio violento que se te deje venir un cuate de esos para hacer esto. Este doctor de Ventura, lo que lo hizo muy famoso es que logró un contrato que algunos pensaban muy ventajoso, puesto que, por ejemplo, la gente en esa época ganaba 30 florines al año, ¿no? Era una cantidad X. Este cuate consiguió que le dieran casa y si hubiera estado hoy coche y todas esas prestaciones, pero aparte de no ganar solamente 30 florines, ganaba 360 al año, lo cual era 12 veces más que una persona común y corriente, ¿no? Entonces, él básicamente era un doctor que comerció o que negoció muy bien su contrato con la ciudad y le fue súper bien. Entonces, él es famoso por ser el que mejor contrato tenía, yo creo, ¿no? La que sigue es una de un doctor muy especial. Este cuate, a pesar de todo, es del siglo XIX, ya de finales, y el doctor Yersin fue el doctor que descubrió la bacteria de la peste negra, que se llama, en honor a él, le pusieron Yersina pestis, ¿no? Hubo otro japonés que la encontró simultáneamente, él lo dicen como co-descubridor, pero el japonés publicó su tratado, estaba menos completo que el del doctor Yersin, y pues al doctor Yersin es al que pues, honraron con su nombre en el nombre de la bacteria, ¿no? Que la descubrió hasta 1898, básicamente 1900, o sea, después de N cantidad de muertos, ¿no? Esta que sigue también es una pieza muy... Esta es increíble. Esta se llama Nostradamus. Nostradamus, además de ser el adivino que todos conocemos o el vidente o como lo quieran llamar, era un doctor de la época de... Él vivió en 1503 más o menos a 1566 y acabó siendo un doctor y era muy bueno. De hecho, este cuate es el que más se apega a los cánones de limpieza de hoy. Él recomendó usar agua limpia, sacar a la gente a respirar aire fresco, deshacerse de los cadáveres de la gente que se había muerto de la peste de inmediato, cosa que no pasaba en esa época. Entonces él era muy, muy bueno en eso y hasta preparó un menjurje o un mejunje, porque esa palabra ya la discutimos y hay dos maneras de decirlo, con el cual logró reducir la peste usando, ya saben, agarraba pétalos de rosa en la madrugada, ¿no? Yo imagino que tienen un efecto diferente que en la mañana, y varias cositas. Entonces, era un personaje bastante bueno, era como un curandero, pero de los mejores de esa época. Hizo pócimas para una reina que tenía insomnio, hizo otras para una que era estéril, entonces el rey, ya sabes, le ponía el cuerno con no sé cuántas señoras de la corte y de repente llega Nostradamus, le hace una cosa que alguna vez leí la receta y ha de haber sabido a rayos,
Pero después de que la señora tomó esta cosa, tuvo 10 hijos con el rey, no me acuerdo ahorita cuál es, porque es demasiada información la que tuve que aprenderme para hoy, y este se me olvidó, pero el detalle de que inventó eso se me hacía fantástico. Y la última que fotografiamos ayer es esta que se llama El Bosco. El Bosco es un artista, o sea, es un pintor que era pues, de los Países Bajos. Sí, él es de 1450 a 1516 más o menos, en una época en que ya había pasado la peste del siglo XIII, estábamos a punto de la XVII, y él crea una obra que se llama El Jardín de las Delicias, que las personas que la han visto dicen que es una obra fantástica, y si logran ver algo del Bosco, pues van a ver que sus imágenes están como fuera de tiempo, ¿no? Son como muy, o sea, no, estaba como más avanzado o hacía cosas que no eran permitidas en esa época, y por eso tiene una máscara tan extraña, ¿no? Esta es la más complicada que he hecho, tiene un montón de puntos, por dentro está cruzado, es mucho tiempo, pero es una gran satisfacción haberla terminado. Y el Jardín de las Delicias, en la cual está inspirada esta máscara, está inspirando un personaje que no tiene nada que ver con un doctor de la peste negra, pero bueno, ahí va. Este es un tríptico gigantesco, ¿no? Este mide como 2 metros por 95, la parte del centro, y las partes laterales miden 2 por 97. Y si lo cierras, tiene otra pintura que es como un globo, y esa es la creación. Entonces aquí en el lado izquierdo ven donde están Adán y Eva, después está ya la parte cuando empieza la humanidad y se empieza a desquebrajar, ¿no? Con los excesos y los pecados. Y finalmente del lado derecho, pues está lo que podría parecer el infierno, de donde aparece el personaje que inspira la máscara del Bosco, que es este, ¿no? Que es una especie como de hombre pájaro comiéndose un humano, ¿no? Pero pues el pico es largo y los ojos están saltones, entonces de ahí sale la inspiración para esta máscara. Entonces, ese es el Jardín de las Delicias del Bosco, que cual pueden investigar, vale la pena. Esta pieza se volvió Patrimonio Nacional de España en 1939 y es una de las más visitadas en el mundo, ¿no? Está considerada una de las mejores obras de arte de la historia. Y después de eso, ¿qué sigue? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué sigue con mi proyecto? Bueno, como les platicaba, esto ya tiré ahí todo de una vez en lugar de ir una por una. El proyecto creció muchísimo durante mi estancia en la tutoría 5x5. Cada semana, ya sabes, llegaba yo con la tarea hecha y Laura, ¿y qué tal si le ponemos esto? Y ok, sí. Entonces ya hacía mi proyecto, llegaba la siguiente semana, ya está. No, ahora ¿qué te parece esto? O sea, fue una experiencia increíble donde de ella aprendí pues se cuenta el uso del espacio, ¿no? Empezamos a diseñar una exposición de la otra, del otro proyecto, y yo todo en las paredes, y decía, ¿por qué en las paredes? Y te empiezan a cuestionar, y tú empiezas a crecer tu mente y a decir, no, pues no, las paredes, no, también puedo usar el techo, también puedo usar la mitad del espacio, también puedo dejarla a la mitad o sea, volando, o sea, no tiene que ser en la pared. Y eso me gustó. Después aprendí de ella también la importancia de ser multidisciplinario. Este proyecto de las máscaras, pues, quiero que se vuelva multidisciplinario en el sentido de lograr una exposición y que varios artistas que conozco y algunos quizá que no conozca participen en intervenir una pieza o en hacer la parte de una obra o que acompañe una obra, ¿no? Y pues ahí hablamos con ella de ceramistas, fotógrafos, escritores. Me dice, ¿por qué no piensas en pues en un escritor que haga, pues que escriba algo, que sienta algo y pones la máscara al lado? Y yo dije, oh, wow. Eso jamás lo había pensado porque pues soy artista visual, no soy de hace muchos años haciendo esto, entonces mi mente es limitada y la de ella es muy amplia, entonces eso a mí me fascinó, ¿no? Y me empezó a despertar mi imaginación y empecé a volar con este proyecto y con el otro, y los que vienen seguramente vendrán alimentados de estos dos anteriores, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí viene lo que pretendo hacer, ¿no? De hacerlas que sean un vehículo para que transporten a los espacios que sentían durante el confinamiento. Eso es importante para mí. La idea de la máscara que sea de la pueden intervenir, o lo que les acabo de platicar. Entonces, básicamente es como documentar los sentimientos de mis amigos artistas, cómo vivieron ellos su confinamiento desde su trinchera, y con
realmente con su arte me puedan expresar qué les pasaba, ¿no? Y sería una exposición multidisciplinaria, lo cual tampoco es como que lo más común. Entonces eso de hacer las cosas diferentes siempre como que llama la atención, tener un performance, un cuate que lea algo y encontrar máscaras de diferentes artes visuales se me haría como un sueño hecho realidad y eso es lo que quiero trabajar para mi proyecto, ¿sí? Para ese proyecto, bueno, ahorita pues realmente estoy por enviarle unas piezas a Ricardo Sanabria en Toluca, que nos hace el favor de intervenir. Después tengo otros artistas que han expresado la misma intención, pero pues por mi misma raíz fotográfica, pues he tenido buenas respuestas de algunos, como fue Toño Díaz, que fue quien me hizo mi catálogo, que me encanta, y otro que me dijo, oye, puedo ir a tomar fotos, que no sé qué, que se llama Juan Eguán, es con el que empecé la presentación y me mandó una foto que él hace muchas bodas y ahorita me siento como novia de boda, ¿no? De que ya quiero ver mis fotos, ya quiero ver mis fotos y me manda una. Yo, oye, entonces nada más con eso quieres ver más fotos, ¿no? Y le manda otra. Entonces nada más me han mandado dos, entonces estoy así, pero no, o sea, sintiendo gacho, pero bueno, a ver, ay, se saltó esa. Estas son las fotos de Juan Eguán, las cuales hicimos con mi maniquí. Bueno, hizo con mi maniquí, vino con su socia Nat, hicieron unas cosas que realmente me dejaban sorprendido porque es una manera diferente de ver las máscaras desde la otra manera que las teníamos más como de catálogo, más limpias o más minimalistas. Estas son más complejas, tienen otros elementos que llega aquí al estudio con su máquina de humo y todo, no, todo, o sea, fue impresionante, estuve muy feliz. Y bueno, pues ahí pongo abajo a Antonio Díaz, que pues es un buen amigo y fue quien me echó la mano. Y hasta ahorita son con los dos que he trabajado. Y bueno, si alguien quiere saber más de mi trabajo, bueno, pues puede entrar a mi página web, que es joserrocha.art, en Facebook, Twitter y Instagram, aunque no soy el muy bueno como verán, no soy un millennial, pero hago mi mejor esfuerzo, pero estoy como bueno, está como José Rocha Art, todas las redes están iguales, ¿no? Como les decía Marcela al principio, pues también tengo un taller de impresión, que es donde estoy ahorita, donde trabajo todo lo hago aquí, y aquí trabajo para muchos fotógrafos que me han favorecido con su preferencia a lo largo de casi 6 años. Entonces, es espacio9.com y en Facebook, Instagram y Twitter está como espacio9.mx, ¿no? Y bueno, pues no tengo más que decirles ahorita. Creo que eso es todo lo que tengo en mi presentación. Solamente pues tengo que agradecer a toda esta banda, ¿no? Desde el gobierno del estado, al Instituto de Cultura, obviamente a la Casa de la Cultura, fue a través de Marcela, que es una queridísima amiga y admirable su trabajo. La Fundación Avcine, que son los que organizaron las tutorías 5x5 junto con la Casa de la Cultura y el FONCA. Entonces, pues todos estos que ven aquí son las personas que han hecho posible que mi proyecto de ser algo pequeñito haya crecido a lo que es ahora, ¿no? Entonces, pues es todo lo que tengo por ahora, Marcela, no sé, ya son casi las 7. Voy a salir de aquí. Así es, José. Y te estaba escuchando, mientras te escuchaba, pensaba que también hay otra oportunidad de negocio por ahí con las fotografías que estás haciendo con tu amigo. Quizá alguien pueda no animarse a comprar la máscara, pero quizá sí una fotografía, eso puede ser una posibilidad. Así es Eso puede que ser una posibilidad. habría que explorarlo también. José, Sí. agradecerte muchísimo tu participación en este espacio 5 de visita. Ya me la Ya. tengo como grabación, que ya nada más le pongo play, pero no, esta ya es la 5%. sección de visita. Pero Ajá. efectivamente José Rocha fue uno de los tutorados del programa 5x5 Tutorías a Distancia. Y bueno, como les decíamos al principio, a mí me parecía que era un proyecto interesante que había que compartir porque tenía muchas cualidades. Y ahora a lo largo de su presentación, José nos ha también compartido un poco sobre la historia, ¿no? Y estos datos históricos que nos permiten entender cuáles son las fuentes de tu inspiración y de dónde surgen esas inquietudes, ¿no? Sí. Y siempre decimos que no hay nada nuevo bajo el sol. A estas alturas del partido no hay nada nuevo bajo el sol y que siempre los referentes están en la historia
y muchas veces lo que hacemos las personas y los artistas es reinterpretar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, agradecerte, José, y decirle al público que ahorita que cortemos la transmisión vamos a poner en redes sociales todos tus datos de contacto para Gracias. quienes estén interesados en contactarte para comprar una máscara, para imprimir algún trabajo en tu taller o para hacer alguna sesión de fotografía o para comprar O pozole los domingos. pueden simplemente venir a platicar. A su cuenta, mi espacio es un espacio abierto. La gente no tiene que venir a comprar nada. Si quieres venir a platicar de algo, aquí siempre hay café, como tú sabes, cerveza, mezcalito para los que les gusta y podemos pasar aquí un buen rato. Ahorita en el espacio 9 se anunció con nosotros la Casa del Árbol, entonces esto va a ser una verdadera pachanga porque Alejandra y sus secuaces sí saben hacer pachangas que yo no, y no sabes qué emoción me da que sean parte de nuestro edificio y que podamos construir algo juntos para la comunidad cancunense. Y lo que sí también es importante es que de toda esta experiencia, Marcela, lo que más aprendí yo creo es que, como tú dices, llegué a un momento así como de estancamiento, de que estaba, ¿qué? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Tenía mucho miedo porque o sea, con la pandemia perdí a la persona con la que compartía la renta, por ejemplo. Entonces dije, ¿qué voy a hacer con mi estudio? Se va a perder y eso pues era una gran pérdida para mí. Entonces, por suerte conozco a Alejandra, estaba ya también en un momento de transición, platicamos y pues entre los dos salvamos el espacio. Y y en ese temor de qué voy a hacer después, pues no encontraba qué hacer. Y fue cuando encontré las máscaras y encontré un nuevo talento, que eso fue algo así, fue como dicen los gringos, un wow factor de, órale, o sea, puedes hacer esto y aparte no sabes, cuando la acabas es como, no te puedo decir que es como mis hijas porque son lo más preciado del mundo, pero es como la mascota perfecta. O sea, suena algo increíble. Y darte cuenta que eres capaz de hacer mucho más cosas de las que haces en una época en la que podrías estar deprimido, estar como, ¿y ahora qué voy a hacer? No, 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 o sea, creo que es la hora de tratar de buscar nuevas cosas y si tienes chance, pues empezar a investigar. A lo mejor es muy bueno en algo y creíste que fuiste bueno toda tu vida, pero así esta época llegó para cambiarnos a todos, yo creo. Bien, lo Hacernos dices bien. mejores. Y además eres un ejemplo entonces de esto que a veces parece cliché, que frente a las adversidades el único recurso es la creatividad, pero este es un claro ejemplo, ¿no? Que la coyuntura te obligó a pensar alternativas y llegaste a este proyecto que es maravilloso. Sí. Muchísimas gracias, No, José, hombre, por tu gracias. tiempo. Y ya saben, en las redes sociales de Casa de Cultura vamos a poner los datos de José para quienes estén interesados en conocer más del trabajo que hace. Me Gracias, Marcela. despido, mi nombre es Marcela Vale, Torres, él fue José Rocha, un gracias gusto a todos. saludarles y que tengan un bonito fin de semana. Sale, gracias.